Ok, creo que ya nos avisó que ya está grabando. Y vamos a iniciar. Muy bien, muchachos, pues esta es su clase de teoría de sistemas. Y vamos a iniciar con el tema 1, el cual nos habla respecto a las generalidades o los orígenes de la teoría general de sistemas. Y bueno, la teoría general de sistemas, dice aquí, tiene su origen en los mismos orígenes de la filosofía y la ciencia. La palabra sistema proviene de la palabra sistema, que a su vez procede de sinistanai, reunir o mantenerse juntos, es decir, es el conjunto de cosas que nos permite percibir un todo, ¿no? Por ejemplo, el sistema solar es el conjunto de planetas y galaxias, o que nos da la oportunidad de percibirlo todo, de percibir cada uno de los elementos como un todo. Los sistemas organizacionales, de la misma manera, nos da la oportunidad de percibir todos los departamentos o los elementos que integran la organización en un solo ente, que se llama empresa, se llama organización. Dice aquí, específicamente se le atribuyen a George Wilhelm Friedrich Hegel el planteamiento de las siguientes ideas. El todo es más que la suma de sus partes. El todo determina la naturaleza de las partes. Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada. Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. Desde el punto de vista de las organizaciones, como bien lo dice la teoría de sistemas, no podemos analizar una organización. ¿Alguien está queriendo entrar? Allá. Salió Vilma y estaba queriendo entrar otra vez, pero no entraba a la sala de espera. Como les decía, aquí está otra vez. Como les decía, en las organizaciones no podemos analizar cada departamento aislado. Tenemos que analizar a la organización desde un punto de vista holístico. Les voy a apuntar esa palabra aquí en el chat. Déjenme ver. No veo el chat. Aquí está. Holístico. Y el punto de vista holístico me hace referencia a una visión general, a una visión 360 grados. Las organizaciones no se analizan desde una perspectiva individualista. Se tienen que revisar, como bien lo dice aquí, la suma de cada una de sus partes hacen el todo. Y en las organizaciones, esa suma de todas esas partes generan algo que se llama satisfacción al cliente. Ustedes que están enfocados a la parte de la administración han de saber que todos estos elementos que nosotros sumamos o que nosotros analizamos en la teoría de sistemas, pues están directamente relacionados con el nivel de satisfacción que le damos a nuestros clientes. En las organizaciones hay clientes internos y hay clientes externos, ¿no? ¿Sí me escuchan bien? Sí, claro. Sí. Ok. Sí. Hay clientes internos y hay clientes externos. Y esos clientes internos y externos se manejan de forma distinta, pero todos juegan un papel importante porque van hacia el mismo camino. Y ese camino es poderle dar al cliente el nivel de atención o el nivel de servicio que requiere. Entonces, ¿qué dice la teoría de sistemas como tal? La teoría de sistemas dice que todos los sistemas tienen distintos objetos y distintas disciplinas que se pueden mezclar entre sí para lograr este esfuerzo interdisciplinario. Los sistemas se unen, se conjuntan y además buscan soluciones en su conjunto para poder determinar el nivel de satisfacción, en este caso, de nuestros clientes internos y externos. Yo lo estoy enfocando todo esto a la parte organizacional, porque así nos conviene entenderlo. Sin embargo, bueno, haciendo referencia a otras ciencias, por ejemplo, en el cuerpo humano tenemos sistemas, ¿no? Tenemos sistemas que están conformados por uno o más órganos, y esos sistemas llevan a cabo una función en específica y tienen una característica, que cada uno de sus componentes están coordinados de manera tan precisa que el resultado tiene que ser casi impecable. ¿Qué pasa cuando un órgano de ese sistema empieza a fallar? Por ejemplo, hablando del sistema circulatorio, que obviamente está
encabezando la lista el corazón, ¿no? Y bueno, de ahí siguen las venas, las arterias, los vasos y todos estos partes que tiene el sistema circulatorio. Pero su principal motor, pues, es el corazón. ¿Qué pasa si falla este? O por ejemplo, si las arterias o las venas son tapadas y, y la sangre no puede fluir por el cuerpo. Esto ocasiona daños a otros sistemas o a otros órganos que están relacionados. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo. El que los procesos de gestión dentro de las organizaciones no fluyan de manera adecuada, esto obviamente nos afecta en el sentido de que pues nos da nos arroja una falla en la interrelación que existe con los otros sistemas. Por ejemplo, si el corazón, una vena se tapa, una arteria se tapa, pues seguramente vamos a tener un problema de circulación, pero seguramente también esa sangre no va a llegar al cerebro y va a afectar otros órganos. En el caso de las organizaciones, ocurre prácticamente lo mismo. Cuando un sistema deja de funcionar de manera óptima, no necesariamente afecta a los componentes del mismo sistema, sino puede extenderse a otros niveles que no tenemos, o sea, que pudieran salirse dentro del circuito del sistema y pueden ir a otros niveles o a otros subsistemas, pueden afectarlos y la relación con el cliente se puede ver totalmente afectada. Cliente interno y cliente externo. Acuérdense que el cliente externo pues es mi cliente, aquel que tengo una relación comercial, aquel que me compra, aquel proveedor, sea proveedor o sea cliente, es un cliente externo, es decir, se sirve de mí para procesos externos. Y mi cliente interno, pues es mi colaborador, es mi usuario, es mi empleado, es la persona del otro departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entendamos esa diferenciación entre cliente interno y cliente externo. Interno. Dice, para la teoría general de sistemas, es un esfuerzo de estudio interdisciplinario, ya vimos, ¿no? Todas las disciplinas, por ejemplo, en la administración utilizamos muchas disciplinas, como la psicología, la pedagogía, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, las operaciones, el manejo de las operaciones, algunas cuestiones incluso de ingeniería. O sea, es un enfoque multidisciplinario. Dice que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son objeto de disciplinas académicas diferentes, ¿no? Para la teoría general de sistemas, debería constituirse como un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales. Hoy en día no podemos nosotros entender una organización si no entendemos la parte también psicológica, la parte humana, es aquella parte natural que tienen los seres humanos, que son los que integran las organizaciones como tal. Entonces, estamos frente a un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y además multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de disciplinas de ciencias y de otras cosas que están ahí presentes, pero que además se mezclan. Y además de esa mezcla salen resultados. Y esos resultados comúnmente son procesos evolutivos organizacionales que tienden a dar cabida a nuevas formas de administración y a nuevas formas de organización. Y que estos van, a su vez, evolucionando de tal manera que se van adaptando al tiempo y al lugar. Es decir, a la vanguardia tecnológica, a la introducción de las tecnologías de información o a las famosas TICs, ¿no? Que le llaman, son tecnologías de la información y la comunicación, por eso se llaman TICs. Y pues a las nuevas formas de relaciones humanas que tienen que ver con la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal de los individuos, ¿sí? ¿Dudas hasta ahora, chicos? No, ninguna. No. Todo va muy bien, claro. Muchas gracias. Dice aquí, la teoría general de los sistemas aparece como una metateoría, es decir, una teoría de teorías. ¿Por qué? Porque la teoría general de sistemas ataca o complementa muchas teorías, como la teoría administrativa, por ejemplo, la teoría de la naturaleza, la teoría de la evolución. Todas esas teorías son complementadas por la teoría de sistemas. Si analizamos la parte de la teoría de la evolución, pues ¿quién es quien postula, ¿no? O quien dice
que los seres humanos tienen un origen, tienen un proceso evolutivo y que este proceso evolutivo da origen también a especies, a nuevas especies o a la adaptación de las mismas ante los cambios. Pues es Charles Darwin, ¿no? En su libro La teoría de el origen de las especies, Darwin lo que dice es que todo tiene un origen, pero que la interrelación entre esas distintas especies generan cambios evolutivos, generan mezclas, generan nuevas formas de vida y que esas formas de vida se van adaptando a la realidad actual, se van adaptando a las nuevas exigencias del medio, a los cambios que existen en el medio y que van evolucionando de tal manera que van adaptando sus características físicas, químicas, biológicas y de personalidad a los cambios que van generando el nuevo orden natural, ¿no? Por eso habla de esto. Y habla de los isomorfismos, ¿no? Es decir, de los comportamientos en común o de una sola forma. Iso quiere decir uno, morfismo, forma. Y de una sola forma, los organismos se van adaptando y van creando a través de eso, nuevas formas. ¿Qué pasa con esto en las empresas, por ejemplo? ¿No? Pues todos los organismos o todos los seres vivos que conviven en una organización, pues se van identificando de tal manera a que esto se va haciendo algo isomorfo, o sea, con una sola forma. Y es la forma de cumplir con los objetivos organizacionales. Ese es prácticamente cómo la teoría de sistemas se adapta a la realidad organizacional. Ahora, en la teoría general de sistemas se fundamentan 3 premisas básicas. Los sistemas existen dentro de sistemas. Es una realidad y lo podemos observar en nosotros mismos. Dentro del sistema solar hay un planeta Tierra que tiene un sistema, ¿no? Tiene seres vivos, tiene plantas, tiene humanos, y dentro de esos sistemas, dentro de los humanos, por ejemplo, hay sistemas. Y dentro de los sistemas que tenemos hay más sistemas. Es decir, un sistema existe dentro de otro sistema. Dice aquí, las moléculas existen dentro de las células dentro de los tejidos dentro de los órganos y así sucesivamente. También postula otra cosa. Los sistemas son abiertos. Dice, cada sistema que se examine recibe y descarga algo en otros sistemas. Y esto nos lleva a pensar que en las organizaciones, por ejemplo, un proceso de salida es el proceso de entrada para otro departamento. Viéndolo desde la óptica de la organización o de la administración de empresas, esta premisa de la teoría general de sistemas, de que los sistemas son abiertos, nos lleva a entender que un proceso organizacional, insisto, es la materia prima, por así llamarle, de otro. Un ejemplo de esto. El presupuesto de ventas de una organización, de una empresa, es la materia prima, por así llamarle, para poder hacer planeación financiera y planeación operativa. Quiere decir que los gerentes de ventas o los gerentes comerciales que llevan a cabo un presupuesto para poder dimensionar cuánto dinero o cuánta mercancía se va a vender o cuánto dinero va a entrar a la organización, es el punto de entrada, es el input, ¿no? Por así llamarlo. Input significa entrada, hablando de teoría de sistemas y de procesos. Es el input para otro proceso y ese proceso se lleva a cabo y su salida seguramente es la entrada de otro proceso más. Entonces se vuelve cíclico, ¿no? Por eso dice aquí, los sistemas son abiertos, reciben y descarga algo en otros sistemas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la información que nos brinda nuestro cuerpo? ¿No? Cuando nos sentimos mal, vamos al médico, el médico nos manda a hacer estudios y ahí entramos a un proceso de diagnóstico. El proceso de diagnóstico se lleva a cabo y hay un resultado de ese diagnóstico. Y el resultado de ese diagnóstico es la entrada al proceso de tratamiento. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Es decir, lo que resultó de mis estudios es la entrada para el proceso de tratamiento. Y el proceso de tratamiento lleva a cabo un proceso de mejora o de cura, ¿no? Y luego me vuelvo a regresar, me vuelven a hacer otros estudios y a lo mejor ya dice que salgo bien y a lo mejor se para el tratamiento, pero me tengo que seguir cuidando. Pero a lo mejor me vuelven a hacer los estudios y salgo otra vez mal en algo. Ah, pues tengo que repetir otro tratamiento y se vuelve cíclico.
Ujú. No por el hecho de que estemos saludables, no vamos a acudir a un médico a que nos hagan estudios, a que nos den una alternativa de salud. Todo el tiempo tenemos que estar en mejora continua. Y eso es un tema que vamos a ver más adelante cuando hablemos de mejora continua y de cómo los sistemas, la teoría general de sistemas, promueve ese proceso cíclico de mejora continua. C, o tercera premisa. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Por supuesto que sí. En una organización, una estructura de un departamento en particular, normalmente está hecha a manera de poder soportar toda esa carga de actividades y de funciones que llevan a cabo. Por lo tanto, si un sistema está bien fundamentado y tiene todos los elementos bien planteados, seguramente va a poder soportar todas las funciones que el mismo sistema le puede exigir. ¿Sí? Entonces, recapitulando. Primer premisa, los sistemas existen dentro de los sistemas. Segunda premisa, los sistemas son abiertos. Quiere decir que reciben y descargan información en algún otro sistema. Son cíclicos, por lo tanto. Tercer punto, que las funciones de un sistema dependen de su estructura y de su composición, ¿no? Nuestro sistema circulatorio no es igual que nuestro sistema nervioso. Cada uno tiene componentes distintos que lo hacen único y llevan a cabo una función, pero están estrechamente relacionados. Vuelvo a insistir, si el corazón no bombea sangre tal cual y no llega al cerebro, ¿qué pasa? Pues el sistema nervioso no funciona como debe de ser. ¿Sí? ¿Cuál es el primer síntoma cuando no llega sangre oxigenada a nuestro cerebro? ¿Qué nos pasa? ¿Ustedes qué creen que nos pase? Empezamos a perder el conocimiento, mareos, obtenemos lo que son acúfenos y fosfenos. Eso. Pues empieza a perder conocimiento del cuerpo humano hasta desconectarse por completo. Exacto. O sea, no llega sangre oxigenada al cerebro, el cerebro vive, ¿no, Carlos? De ese oxígeno y, En efecto. y le afecta la función cerebral. Entonces, en ese momento, ¡boom!, se nos cae el switch, ¿no? Se nos apaga el switch porque no hay esa oxigenación y por lo tanto no hay esa función neuronal óptima y no hay esa función de todos las extensiones y ramificaciones nerviosas y entonces pues perdemos el conocimiento o nos mareamos. Incluso si el corazón falla un milisegundo, ¿no?, en su ritmo cardíaco, eso afecta a la oxigenación cerebral y sentimos un leve mareo, ¿no? Así de, ay, me mareé de repente. Eso puede ser una alteración, ¿no?, en el ritmo, se le llama ritmo sinusal del corazón. Entonces, esa alteración puede percibirse como un ligero mareo. Por eso los sistemas son recíprocos, los sistemas están interrelacionados. Y sí son dependientes uno de otro, reciben y entregan a otro. ¿Queda claro hasta aquí? Digo, son ejemplos muy burdos, pero nos ayudan a entender cómo funciona. Ahora, en la organización, pues el área de ventas no puedo aislarla del área financiera. Si yo no vendo, no hay ingreso. Y si no hay ingreso, finanzas no puede hacer una planeación financiera a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Pero además, si yo no tengo bien específicos los costos de mi producto, la mercadotecnia de mi producto, cuánto me va a costar operar, etcétera, 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 pues no voy a poder tener esa certeza para poder planear. La teoría general de sistemas, el entendimiento de la misma, nos ayuda a planear de manera oportuna los eventos que pueden suscitarse en un futuro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? No. Por lo tanto, un sistema, la definición que les mandé en el material que ustedes revisaron, dice, es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Cabe aclarar que las cosas o partes que lo componen al sistema no se requieren al campo físico, nada más a los objetos, sino más bien al funcional. De este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas
realizadas por un sistema, es decir, entradas, procesos y salidas. Así es prácticamente como se ve un proceso. Un proceso tiene una entrada de información, tiene un proceso, perdón, tiene un sistema, tiene una entrada, tiene un proceso, es decir, donde se lleva a cabo toda la transformación, y luego tiene una salida de un producto terminado o semi-terminado. Y eso forma parte de otro proceso más. Si ustedes ven en un diagrama de flujo, siguiendo toda la metodología de un proceso, pues tiene flechas, tiene alternativas, tiene un sí, tiene un no, ¿no? Hasta que llegamos a un fin, donde ya no hay más que continuar el proceso, y entonces lo que sí podemos hacer es revisarlo y a lo mejor mejorarlo, pero tiene que llegar a un fin. Por ejemplo, el límite de nuestro cuerpo es nuestra piel. No podemos llegar más allá de nuestra piel, no nos podemos extender. Hablando del cuerpo, ¿no? La gente dice, la mente sí se puede expandir. Bueno, está bien. La mente es algo no físico, no que no podemos tocar. La mente en el sentido de pensamiento y espiritualidad, ¿me explico? Pero el cuerpo tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? Pues mi piel. No puedo salirme de la piel. Y cuando se rompe ese equilibrio, ¿qué pasa? Pues por una herida, porque pasó algo, nos dieron un balazo o algo así. Y todo lo que está en constante circulación, se rompe ese equilibrio y se sale, ¿no? Ese es más o menos el ejemplo de este tema del concepto de sistema. Ahora, dentro de esas entradas, proceso y salida, dice, las entradas son los ingresos de la información al sistema. Es el ingreso, que puede ser recursos materiales, humanos o información. Hoy en día, debemos de entender que en esta época de las tecnologías de la información, esos tres recursos pueden darse en el input o en la entrada. Acuérdense que es input, entrada, proceso, y output, salida. Y el output es el input de otro proceso, ¿sí? La salida de uno puede ser la entrada del otro. Así vayamos viéndolo, por favor. Dice, las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. Estas entradas, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser en serie, es decir, es el resultado de la salida de otro, y conforme va saliendo, va entrando, va saliendo, va entrando, va saliendo, va entrando. Es una entrada en serie. Cuando hablamos de un proceso productivo y de una producción en serie, valga la redundancia, pues entendemos la parte serial de la producción en serie, ¿no? Entra uno, se toma esa materia prima, pasa a otro proceso, entra otro, pasa al otro proceso, y va haciendo una serie de movimientos que no pierden secuencia. Aleatoria es como cuando sacamos material malo de una línea de producción, es aleatorio. O una inspección que hacemos en un sistema de producción continuo, agarramos piezas al azar y esas piezas las agarramos de manera aleatoria o de retroacción. Dice que podemos agarrar la parte o la parte de retroacción de la salida del sistema y regresarla al inicio para que cumpla su función de manera correcta. ¿Sí queda claro hasta aquí con esos tres conceptos? Sí. Sí, En serie, aleatorio y retracción. Sí. sí. Por favor, si tienen Sí. alguna duda, interrúmpanme en el momento que ustedes consideren. Ok. Ahora, estos procesos son los que alimentan el sistema. ¿Y qué es un proceso? Es una serie de pasos ordenados y con una secuencia específica para llevar a cabo una tarea o una función. Un proceso es una serie de pasos ordenados con una secuencia específica para llevar a cabo una tarea. ¿Sí? Y que no puede pasarse del 3 al... O sea, estamos en el paso 1 y brincarnos al 4. Un proceso es una serie de pasos ordenados. Quiere decir que primero va el 1, el 2, el 3, el 4, y que sigue una secuencia válida para poder llevar a cabo una tarea. ¿Sí? ¿Cuáles son las relaciones que existen entre los objetos que forman los sistemas o los subsistemas? Dice la teoría de sistemas que hay relaciones simbióticas. ¿Qué es una relación simbiótica, muchachos? ¿Quién me ayuda a decirme qué entendió por relación simbiótica? Un conjunto que es compatible con el mismo. Sí, dice, es aquella en que los sistemas conectados
no pueden seguir funcionando solos, son totalmente dependientes, compatibles, pero aparte dependientes. Hay una simbiosis, ¿no? Y sin el uno no funciona el otro. Exactamente. De hecho, hay teorías donde dicen que, por ejemplo, algunos gemelos, no funcionan el uno sin el otro, ¿no? O los siameses, por ejemplo, ¿no? Hay una simbiosis cuando nacen partos de siameses. Los siameses son los que están unidos por alguna parte del cuerpo y muchas veces comparten funciones. Hay una simbiosis en las funciones. Entonces es difícil separarlos, o cuando se separan, pues uno tiene que morir, ¿no? Esa es la desventaja de ese tipo de nacimientos o de ese tipo de personas que nacen a través de los siameses. Es una relación simbiótica. Esa es aquella en los que los sistemas no pueden seguir funcionando solos. A su vez pueden subdividirse en unipolar o parasitaria, que cuando un sistema parásito no puede vivir sin el otro, que es cuando hay un sistema que es parásito y que chupa la sangre del otro. De hecho, en los seres vivos que son estos siameses, hay veces que el cuerpo de un siamés se está alimentando de la sangre del otro, ¿no? Es bastante interesante. Hay una película que se llama Manos Milagrosas, se les recomiendo, y trata de la separación de unos siameses, ¿no? Y vemos cómo uno está tomando los recursos del otro y así. Entonces, eso habla mucho de la simbiosis. Hay otra relación que es sinérgica, que se juntan para aumentar su poder. La sinergia, prácticamente, el significado de una sinergia es: vente conmigo, hacemos sinergia y vamos más duro, ¿no? Ese es el significado. Los sistemas se comportan así también a veces. Desde el punto de vista organizacional, ¿dónde lo podemos ver? Por ejemplo, en las fusiones de empresas. ¿Sabes qué? Me voy a unir refresquera Pascual con refresquera Jarritos, nos unimos y sacamos un producto y le damos en la torre a Coca-Cola. Esa es sinergia. Se unen dos sistemas para fortalecer más su entorno y su campo de acción. Si lo llevamos al punto de vista organizacional, así operan las fusiones. ¿Sí queda claro, chicos, hasta aquí? Sí, Sí. claro. ¿Todos? Sí, Si sí, tienen sí, alguna sí. duda, no tengan pena, pregunten de No. inmediato. Y hay relaciones superfluas. Dice aquí, son las que repiten otras relaciones. La razón de las relaciones superfluas es la confiabilidad. Dice, las relaciones superfluas aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo el tiempo y no una parte del mismo. Es decir, que cada parte del sistema tiene bien identificada su tarea, que no necesariamente puede necesitar de la otra parte. Son relaciones superfluas. Yo no dependo de ti para poder operar. ¿Sí? Antes, por ejemplo, todavía en los años 90 o principios de los 2000, las relaciones con el celular eran relaciones superfluas, ¿no? Hoy prácticamente se han convertido en relaciones simbióticas. No, una persona no se concibe sin su teléfono, ¿no? Y un teléfono no se concibe sin internet, sin datos, ¿no? Y un teléfono tampoco se concibe sin un cargador. O sea, es una relación simbiótica, ser humano, celular, cargador, internet, ¿no? Así lo podemos observar. Pero antes era una relación superflua. No sé qué edad tengan todos ustedes, pero yo cuando le platico a mis hijos de que antes tenías que formar para hablar por teléfono en la calle en una caseta telefónica y le tienes que echar unas moneditas, ¿no? Le tienes que meter una tarjeta después a eso, no me creen. Sí existía. Hoy en día, pues, prácticamente ya nadie se forma para hacer una llamada, ¿no? Hoy todos tienen un celular donde pueden... Y era una relación superflua. ¿Tenías teléfono celular? Bien. Si no tenías, no pasaba nada. Hoy es tanta la dependencia, la interdependencia, que se ha convertido en una relación totalmente simbiótica. ¿Sí me di a entender con ese ejemplo? A lo mejor es un ejemplo muy raro, pero ejemplifica muy bien lo que quiero darles a entender. ¿Sí? Muy bien. El ambiente. ¿Qué es un ambiente en la teoría general de sistemas?
son los sucesos y condiciones que envuelven al actuar del sistema. Es decir, todo aquello que puede influir. En el ambiente, chicos, siempre va a haber dos variables importantes a considerar. Variables endógenas, endo, que es decir, dentro, genos, origen, que se originan desde dentro, endógenas, y dos, variables exógenas. Exo, fuera, genos, origen, origen desde afuera. ¿No? Por ejemplo, cuando decimos, alguien se puso un exoesqueleto, pues quiere decir que es un esqueleto de fuera, ¿no? Porque el esqueleto normal está dentro de nosotros, sería un endoesqueleto. Pero cuando decimos, es que hay una innovación de un exoesqueleto que hace funcionar a las personas o caminar a las personas, quiere decir que va por fuera. Esas dos variables conviven en el ambiente de la teoría general de sistemas y afectan de manera directa a la capacidad de entendimiento del sistema como tal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a traer esto a la empresa. Cuando hablamos de una variable, cuando hablamos del servicio al cliente, por ejemplo, una variable endógena tiene que ver a lo mejor con la capacitación de la persona que está atendiendo al cliente. Eso sí lo puedo controlar. Oye, ¿sabes qué? El cliente vino y yo lo atendí y como no me capacitaron, pues lo atendí mal. Eso está dentro de mi jurisdicción, me compete arreglarlo porque es endógena, es interna. Una variable exógena puede ser que a lo mejor el cliente cuando llegó a comprar a la tienda tembló y pues se lesionó. Eso no está a mi alcance porque viene de afuera. Es una variable exógena. Y ese es el ambiente que rodea al sistema. ¿Sí? Dice, la única posibilidad de relación entre un sistema y su ambiente implica el que el primero debe de absorber selectivamente aspectos de este. Es decir, que el sistema, dentro de las variables endógenas, las puede seleccionar. Y tiene la posibilidad de modificarlas, cambiarlas o mejorarlas. Y las variables exógenas las puede prevenir. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Es decir, nosotros no podemos, muy bien, nosotros podemos elegir no tomar refresco para cuidar mi salud, ¿no? Esa es una cosa que yo no puedo elegir porque depende de mí. Pero yo puedo salir a la calle, o sea, yo cuido tanto mi salud, pero puedo salir a la calle y a lo mejor pasa un coche y me atropella. Eso ya no lo pude elegir. Eso ya tuvo que ver con el ambiente y con la situación. Es una variable exógena. ¿Qué sí puedo hacer? Minimizar el riesgo a que las variables exógenas me afecten. ¿Cómo? Si me subo a la banqueta y me voy por el lugar peatonal, voy a minimizar el riesgo a que pueda ser atropellado por un coche. ¿Sí queda claro? Entonces, las variables endógenas las puedo controlar porque están dentro de mi jurisdicción, pero las variables exógenas las puedo minimizar nada más y prevenir desde el punto de vista de ambiente. Y energía. Ahorita vamos a ver más adelante diferentes conceptos que nos van a estar haciendo clic en todo esto. Ahorita ya se nos va a acabar la primera sesión que dura 40 minutos en Zoom. Van a ser 2 sesiones de 40 minutos. Voy a hacer la siguiente. Creo que nos podemos unir, ¿no? A la misma sesión en Zoom. Déjenme ver. Si no, ahorita mismo hago la otra sesión. Espérenme. Parece que se nos acabe el tiempo. Y la voy a poner a las 4:50. A las 4:45, con duración de 1 hora. Oh. Ok. Y se las voy a poner aquí en el chat. Nos quedan 1 minuto 40 segundos. Ahí está. Ese es el link para la siguiente sesión. Entonces, cópienlo y péguenlo, por favor. Y también les voy a pedir que hagan un grupo de WhatsApp para que estemos todos comunicados para las siguientes sesiones. Cualquier duda, chicos, por favor, en el grupo y tengan la confianza de escribirme. ¿Sí?
Entonces, ahorita ya va a terminar esta sesión, pero les digo, en la siguiente vamos a tocar rápido el tema del grupo de WhatsApp. Alguien que sea el administrador, que lo haga, y seguramente si van a tener más materias más adelante conmigo, pues les va a funcionar, ¿no? Entonces, voy a cerrar, nos queda ya 50 segundos, voy a cerrar esta sesión y en 5 minutos nos unimos a esta otra que les acabo de dar. ¿Ya la tienen todo copiada? Listo, sí. Sale, no se les vaya a ir porque si no ya no van a poder entrar. Sí, profe, pero en Zoom creo que aunque le ponga que ya se acabó, creo que sí la puede seguir sin cortarse la sesión. No, sí se corta. Sí se corta porque yo he usado Zoom y así me parece que según ya se acabó el tiempo y sigue sin tema. Sí, cuando es máximo 2 personas, se puede seguir. Cuando son más de 2 personas, se acaba. Ah, ok, perfecto. Ven, ahorita se va a acabar sola. Dice que nos queda menos de un minuto. Va a llegar un momento que va a decir, se acabó la sesión, bye, ¿no? Entonces ya Ok. copien el enlace que les puse. Estamos aquí, nos seguimos hasta que se corte solita. ¿Sale? Entonces seguimos.